Dijo el Señor, estos son principios de dolores. Todo tiene que pasar para que se cumplan las Escrituras. Todo tiene que pasar, hermanos. Estemos preparados. Estemos preparados para que la hora de la noche no nos sorprenda. Porque nosotros somos hijos de la luz. No somos de la oscuridad. A nosotros no nos va a sorprender. Y no nos sorprenden estas cosas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermano. Hermanos, yo veo que todo lo que está hoy en día al avance de nuestros ojos, estamos viviendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo salió del templo de Jerusalén? Dice que saliendo del templo de Jerusalén, los apóstoles le hicieron ver la construcción del templo. Pero el Señor les dijo, ven todo esto, de esto no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. Y dice que el Señor salió al monte de los olivos y se sentó. Los mismos apóstoles se le acercaron y le preguntaron, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal será de tu venida. El Señor comenzó a instruirlos, a enseñarles. Lo primero que les dijo el Señor, mirad que nadie os engañe. Abramos, hermano, Mateo 24. Mateo 24. En donde vemos, pues, las palabras de nuestro Maestro, cuando se están cumpliendo en estos postreros días. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, lo estamos viviendo. Sabemos que estos falsos Cristos, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros han existido antes. Desde aún antes que Cristo viniera, ya existían, pero ahora es cuanto más en este tiempo, en los postreros tiempos en los que estamos viviendo, es cuanto más, hermanos, se están revelando, se están dando a conocer estas personas. Porque estamos en los últimos tiempos. Y todo eso lo podemos ver, hermano. ¿Cuántas personas se han proclamado llamándose ser ellos el Cristo? ¿Cuántas personas vienen diciendo yo soy tal profeta, yo soy tal apóstol? Aún anunciando tal día, tal fecha es el fin del mundo. Pero el Señor nos advirtió. El Señor nos advirtió. Mirad que nadie os engañe. Y se lo dijo a los apóstoles. Lo mismo nos está diciendo a nosotros.
Porque es fácil, hermanos. Es fácil. Si no estamos bien agarrados de la mano de Cristo, si no estamos cimentados en la roca que es nuestro Salvador Jesucristo, nos pueden, hermano, engañar. Jesús les dice, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque tiene que darse todo para que la palabra de Dios se cumpla. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán peste y hambres, terremotos en diversos lugares. Somos testigos. Palabras proféticas del Maestro. Palabras proféticas de nuestro Maestro, de nuestro Salvador. Pero hoy es cuando el momento, el tiempo se está acercando, cuanto más la iglesia, nosotros tenemos, hermanos, que estar preparados. Versículo 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hagamos una pauta. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, punto y coma. Hace una pauta. Hace una pausa. Y dice, para testimonio a todas las naciones. Por tanto, versículo 15, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que la entienda, cuando dice para testimonio de las naciones, que el evangelio será predicado en todo el mundo, hermano, la palabra de Dios se refiere que cuando el evangelio sea predicado hasta el último rincón del mundo y todo aquel gentil que está en el propósito de Dios para ser salvo y la iglesia sea levantada en ese momento, hermanos, cuando la iglesia sea levantada, vendrá el inicuo. Porque cuando dice para testimonio de las naciones, punto y coma, hay un espacio. En ese espacio, hermano, donde la iglesia será levantada. Será predicado el evangelio en todo el mundo, porque sabemos, hermanos, que, como dice la palabra, que hasta que el último gentil entre, hasta que el último gentil entre al plan salvífico de Dios, la iglesia será levantada. Entonces dice, vendrá el fin y el hombre inicuo, el hombre de maldad, lo llama la Biblia. Él se presentará y se sentará en el templo de Dios y se proclamará Dios. Hombre inicuo, apóstata, que Él se revela con todo lo que se llama Dios, se hace pasar por Dios, se hace llamar Dios. Pero el Señor nos advierte, estad preparados, porque no sabemos el día ni la hora, cuando el Hijo del Hombre vendrá y cuando menos lo esperemos. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, todo cambiará. Por eso el Señor nos llama a estar preparados para cuando aquel día, cuando Pablo, 1 Corintios 51, 52, Pablo advierte a la iglesia de Corintios
Como sabemos, hermanos, que en la iglesia de Corintios habían ingresado falsos profetas, falsos maestros. ¿Se acuerdan como en la religión de los seduceos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, que decían que no había resurrección? Así estos falsos profetas que habían entrado a la iglesia diciendo que no había resurrección de los muertos. Pero Pablo les hace recordar en la carta, 1 Corintios 15, 52, 51, 52. Pablo lo llama un misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Cuando dice al final de la trompeta, hermanos, yo creo que Pablo no se está refiriendo a las trompetas del Apocalipsis. Porque cuando Pablo estaba creando estas iglesias en Corinto, en Tesalónica, el apóstol Juan todavía no se le había sido revelado el Apocalipsis. Pablo está agarrando estas trompetas del Antiguo Testamento cuando dice la palabra de Dios que en la fiesta de las trompetas, cuando al sonar de las trompetas reunían al pueblo de Dios, Moisés reunía al pueblo de Dios para que fueran purificados y poder estar en la presencia, en el tabernáculo de Dios. Pablo se estaba refiriendo a estas trompetas, porque sabemos que la trompeta de Dios, las trompetas que habla en Apocalipsis, sabemos que es para la ira, que Dios desatará la ira de sus 7 ángeles. La ira la desatará Dios para aquel que no haya creído en su nombre. Pero aquí la trompeta que Pablo está hablando es para reunirnos, que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Nuestros cuerpos corruptibles cambiarán a cuerpos incorruptibles. Amén, hermanos. Dice, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque Pablo les había hablado a los corintios, pero como estos falsos apóstoles, maestros, como les querramos llamar, decían que no había resurrección. Pero entonces Pablo les dice, pero si no existe la resurrección, entonces es vana nuestra fe. Entonces Cristo no resucitó. Entonces es vano entonces que ellos les hayan predicado el evangelio. Si estaban creyendo, hermanos. Amén. Vámonos un poquito atrás. Cuando Pablo les dice, capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Sería inútil que nosotros estaríamos aquí. Sería inútil que nosotros creyéramos en Jesucristo, en Dios, si no hubiese resurrección de los muertos. Amén. Pablo los exhorta
Sería en vano creer. Nuestra fe sería en vana. Amén. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué le llama primicia? ¿Por qué Pablo le llama que Jesucristo, nuestro Señor, es la primicia de la resurrección? Porque sabemos que Él fue el primero, el único que ha resucitado, según las Escrituras, al tercer día. Y luego dice Pablo, todo vendrá en su debido tiempo. Primero Cristo como primicia de la resurrección, y luego nosotros, si estamos muertos y hemos creído en Jesucristo, seremos resucitados, porque todo va en orden. Primero Cristo como primicia, luego nosotros, los que hemos creído, si estamos muertos. Amén. Pero si estamos vivos, seremos transformados. Nuestro cuerpo pecaminoso, este cuerpo que no se sacia de pecar, porque es mentira, hermano, que digamos que no pecamos. Es un cuerpo corruptible. Y nada corruptible, dice la palabra de Dios, que puede entrar al reino de Dios si no seamos primero transformados en cuerpos incorruptibles, limpios. Y esa es, hermanos, nuestra esperanza. Porque si estamos aquí y hemos creído en el Evangelio, es porque tenemos esa esperanza, tenemos esa fe, como primogénito que resucitó, también nosotros seremos resucitados. Primera de Tesalonicenses, cuatro. Primera de Tesalonicenses 4:16. Leámoslo, hermano, desde el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13, 16, 17. Dice la palabra de Dios, la venida del Señor. Lo mismo que habla en Primera de Corintios 15, lo que hemos leído, la resurrección y la venida de nuestro Señor. Lo mismo Pablo en la carta a los Tesalónicas les habla sobre la venida de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Las mismas palabras de Pablo. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes eran aquellos que no tienen esperanza? Aquellos que no han creído en Jesucristo. Pero nosotros tenemos esa esperanza viva. Los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué Pablo manda esta carta también a los tesalónicas?
En Corintios habían aquellos que decían que no había resurrección. Y en los tesalonicenses habían entendido mal las escrituras, porque ellos creían que estaban en el día del Señor. Ellos creían que estaban en el día del Señor. Entonces, queriendo decir que lo que Pablo les había enseñado del Evangelio, que cuando Jesucristo viniera, en el día que Él viniera, los muertos iban a resucitar y nosotros seríamos transformados. Ellos creían que habían llegado y estaban en el día del Señor y que sus parientes, los que habían muerto en Cristo, los hermanos, creyendo en la tribulación que estaban pasando, dijeron, entonces era mentira lo que Pablo nos dice. Si estamos en el día del Señor y nuestros parientes no han resucitado, ellos habían perdido esa esperanza. Pablo les habla con esta carta, les da un consuelo. Pablo los consuela. Por eso les dice, no ignoréis acerca de los que duermen. Porque Pablo ya se los había enseñado. Pablo ya se los había dicho. Porque ya había sido predicado el Evangelio. Pero lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, hay personas, como todos somos testigos, la paz que han firmado en el Medio Oriente. Algunos están enseñando que ya estamos en el Apocalipsis viviendo. Que ya estamos. Que este hombre, Jared Kushner, algo así se llama, el yerno de Trump. Algunos dicen que él es el anticristo. Pastores. Yo vi una noticia de un pastor de una iglesia diciendo que él era el anticristo, porque todo apunta a este hombre. Hermanos, estas son las personas que vienen a engañar, como en aquel tiempo. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos Cristos que vinieron. Ni aún los ángeles del cielo, si traeren otro evangelio, dice, no les creáis, anatema. Amén, hermanos. Hermanos, esto no es todavía. Apocalipsis es claro, Pablo es claro que nos está hablando aquí. La iglesia tiene que ser raptada, llevada, cuando este hombre inicuo de pecados aparezca. Los tesalonicenses, ellos creían que estaban en el día del Señor. Y que sus parientes, sus muertos, habían perdido la esperanza de la resurrección de sus parientes, de los hermanos que habían muerto en Cristo. Pero Pablo les aclara. Las Escrituras a nosotros nos aclaran. Dijo el Señor, estos son principios de dolores. Todo tiene que pasar,
para que se cumplan las Escrituras. Todo tiene que pasar, hermanos. Estemos preparados. Estemos preparados para que la hora de la noche no nos sorprenda. Porque nosotros somos hijos de la luz. No somos de la oscuridad. A nosotros no nos va a sorprender. Y no nos sorprenden estas cosas. Arguido dijo, porque vuestra redención está cerca. Estas cosas que estamos viendo, hermanos, es para que nosotros clamemos más a Cristo. Cristo viene. Creamos más en Jesucristo. Tengamos la esperanza más en Él. Creyéndole que lo que Él ha hablado es verdad. Porque sabemos que llegará ese momento en donde nosotros seremos glorificados. Cuando Pablo dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿a qué se refiere, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, el mando que se le dio a Jesucristo en el cielo y en la tierra, a Él se le dio la potestad. Él tiene el mando, Él tiene el poder, Él tiene la gloria. De Él es la honra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él es el Dios todopoderoso. Por eso Él cuando venga, vendrá con esa voz de mando, de autoridad, de poder, de rey, de gloria. Amén. Porque a Él se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Jesucristo le dijo a los apóstoles. Y nos dice a nosotros, a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso Él vendrá con esa voz de mando, de autoridad, del omnipotente. El Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, 12, 13. Con esa autoridad vendrá nuestro Señor, resucitando a los muertos. Si quieren, escriban, hermanos, o busquen Apocalipsis 5, 12, 13 y Mateo 28, 18. Con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Hermanos, todos sabemos, si hemos leído la Biblia, todos sabemos que los ángeles, los arcángeles, tienen un papel en la venida de Cristo, en el juicio de Dios sobre este mundo. Ellos juegan un gran papel también en el plan de Dios. Sabemos, hermanos, que por 7 ángeles serán tocadas las trompetas, por 7 ángeles serán derramadas las copas. Sabemos que los ángeles, aquellos caídos, los ángeles caídos, lo que la Apocalipsis habla como langostas que salen del abismo, esos son ángeles caídos, demonios, que también tienen un papel, hermano, juegan un papel.
Porque la soberanía de Dios así lo permite para que se cumpla su palabra. Pero en este punto, cuando la Biblia dice con voz de arcángel, acordémonos que el arcángel Gabriel se le apareció al sacerdote Zacarías. Cuando dice la palabra de Dios que Zacarías le tocó el turno de entrar al templo y cumplir su ministerio como sacerdote, el ángel se le apareció y le anunció que su mujer le iba a dar un hijo. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Vemos el papel del arcángel, de los ángeles. En el antiguo tiempo los ángeles hablaban. A muchos se les aparecieron los ángeles. Dice que Jacobo luchó con el ángel de Dios. Dice que a Josué se le apareció el ángel con la espada. Vemos el papel que juegan los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos son mensajeros de Dios. Ellos traen el mensaje del Todopoderoso. Asimismo, ellos mismos vendrán dando el mensaje en aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Este mismo arcángel Gabriel, el mismo arcángel Gabriel que se le apareció a María, anunciando el nacimiento, la venida del Salvador. Vemos cómo Dios usa. ¿En dónde encontramos esto? Lucas 1:19. Cuando el arcángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice, más adelante en el versículo, siempre en Lucas, versículo 26-27, donde el ángel se le apareció a María. En el capítulo 1:19, cuando el ángel le habló a Zacarías, al papá de Juan, que su mujer iba a tener un hijo. En el versículo 26, siempre en ese capítulo, en el versículo 26-27, cuando el ángel se le apareció a María. Por eso cuando dice, hermanos, con voz de arcángel, esa voz que viene anunciando a su pueblo el regreso de nuestro gran Dios y Salvador, trayendo, hermanos, la victoria gloriosa, y viene como Rey de Reyes y Señor de señores, Rey del cielo, Rey de la tierra. Porque esa voz de arcángel vendrá anunciando, proclamando, como en aquel tiempo proclamaron la venida del Mesías, que iba a nacer el Mesías, iba a nacer nuestro Salvador. Hoy viene esa voz de arcángel anunciando su venida a su pueblo, que seremos reunidos. Que nuestro Salvador viene a glorificarnos. Que nuestro Salvador viene a resucitar los muertos. Hoy ya no vendrá aquel Mesías, aquel Cristo niño. Hoy vendrá aquel Cristo con poder y gloria. Pero aún siendo el niño inocente, un niño, porque sabemos que un niño cuando nace es inocente. Aún ese niño, él era el Rey de Reyes. Y ese niño era nuestro Salvador. Pero hoy vendrá, ya no como ese niño, hoy vendrá con autoridad, con poder, con gloria, porque Él es el Todopoderoso, destruyendo a la muerte,
de una vez y para siempre. Amén, hermanos. ¿Lo creen? Amén. Eso vendrán, hermano. Por eso dice con voz de arcángel. La Biblia lo dice que Él vendrá en las nubes. Y vendrán los ángeles con Él. Como le vuelvo a repetir, juegan un gran papel en la salvación, en el propósito de Dios. En todas las escrituras vemos lo que los ángeles hacen su papel. Porque para eso fueron creados. Para eso fueron creados ellos. También nosotros para eso hemos sido creados, hermanos. También nosotros hemos sido creados para ser mensajeros de la palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista vino, envío mi mensajero, dijo el Señor, a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista él vino a preparar el camino del Señor. También nosotros hemos sido llamados a ser mensajeros. Amén, hermanos. Y nosotros, hermanos, hemos sido creados con la creación más maravillosa. Hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Que ninguna otra creación Dios le dio este privilegio más que a nosotros. Porque dice que los ángeles son seres espirituales. Nosotros, cuando seremos transformados, Dios nos creó más que cuerpos espirituales que los ángeles. Porque dice la palabra de Dios que los ángeles anhelan. ¿Por qué Dios no le dio el evangelio que los ángeles lo predicaran? Porque a Dios no le costaba nada que los ángeles predicaran el evangelio de su Hijo. Pero a nosotros nos dio el privilegio para predicar, llevar la buena nueva de salvación, que los ángeles anhelan, desean llevar ellos el evangelio. Porque es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Más que privilegio, es una bendición. Más que bendición, es una gloria para Dios. Porque fuimos creados imagen y semejanza. Fuimos creados para la gloria de Dios. Para glorificar a Dios. Llevar el evangelio. ¿Por qué? Jesucristo, cuando Él vino, dice que dejó su trono. Se hizo hombre. Y en la persona de Cristo, en la humanidad de Cristo, Cristo vino predicando el evangelio, la buena nueva de salvación, el reino de los cielos. Humanamente Cristo. Por eso nosotros, los seres humanos, tenemos, hermanos, esa ventaja, esa bendición de llevar el evangelio, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Cristo nos dio el ejemplo en todo, porque es el varón perfecto.
Cristo nos dio el ejemplo. Por eso, hermanos, nosotros estamos en este momento sentados, reunidos, porque así es como Dios, en su plan perfecto, yo ya tenía todo programado desde antes de la creación del mundo. Prediquemos el Evangelio. Dice, con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué significa la trompeta de Dios? Aún cuando les dije primeramente que Pablo se estaba refiriendo no a las trompetas del Apocalipsis, sino a las trompetas en donde Pablo había sido instruido por medio de la palabra. Él sabía que en las reuniones, cuando iban a un combate, todo lo vemos en Moisés, que cuando se reunían para un combate, Dios les daba la victoria, la trompeta era sonada, era tocada la trompeta, para reunir al pueblo, para marchar. Acordémonos también que cuando Dios habló en el monte Sinaí a Moisés, dice que su voz era potente como de trueno. La podemos comparar como un sonido de trompeta, potente. Con trompeta de Dios descenderá del cielo, hermano, se refiere a la voz de Dios potente y gloriosa, manifestándose, hermano, su venida, resucitando a los muertos y transformando nuestros cuerpos a cuerpos gloriosos. Y reuniéndonos con Él para ser glorificados, así destruyendo a la muerte de una vez y para siempre. Isaías 25, 8, 9. Isaías 25, 8, 9. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había profetizado, hermanos, en estos tiempos cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo versículo 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Algunos pueden creer que le está hablando a Israel. Sí, le está hablando a Israel, pero también a nosotros, a su iglesia, porque dice de su pueblo, de toda la tierra. De toda la tierra. Y dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Hermano, eso es lo que estamos esperando. Eso es lo que estamos esperando. Y nosotros nos gozamos. Porque Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho.
El profeta Isaías lo mencionó, lo habló. ¿Y cómo podía el profeta Isaías escribir esto? Porque fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Fue revelado. Dios le dio la revelación a estos hombres para que miles, 800, 500, 2000, 900 años atrás, antes, que este evangelio se nos haya dado a nosotros, ya estaba escrito todo eso para que nosotros creyéramos más en el Señor, afirmando el Señor y confirmando que Él no miente, que Él es el Dios Todopoderoso. En el Evangelio de Juan 11:25, como cuando Él venga con el son de trompeta descendiendo del cielo, les digo, vendrá con esa voz potente, gloriosa, reuniendo a su pueblo, resucitando a los muertos, venciendo la muerte de una vez y para siempre, porque Él es la resurrección y la vida. Capítulo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se cumple que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquellos muertos que han muerto en la esperanza de Cristo, han muerto con esa esperanza, Jesús lo aclara, lo afirma, que el que ha creído en Él, aunque esté muerto, vivirá. Serán aquellos que cuando en la venida de nuestro Salvador serán resucitados. Después dice, y todo aquel que vive, hablando al que vive, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Los que estemos vivos, seremos transformados en cuerpos gloriosos. Amén. Jesucristo lo dice. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso cuando dijo Pablo, los que hemos quedado, siendo aún la venida de Cristo viniera y Él estuviera vivo, los que estuvieran vivos, ellos serán transformados porque han creído en Cristo. Lo que la palabra aquí nos está diciendo. Amén. Ven qué glorioso nuestro Salvador. Ven qué bueno nuestro Dios. Vemos cómo el Señor nos habla. Estemos preparados, hermanos. ¿Por qué yo le puse en Dios? Dios nos da la victoria por medio de Cristo. Primera de Corintios 15, 57. Amén.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo diré así, hermanos. Porque Él nos ha dado la victoria. Dios. Y entonces nosotros desafiaremos a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si nosotros seremos glorificados en Cristo, si nosotros seremos resucitados en Cristo, la muerte no tendrá autoridad, hermanos. La muerte no tendrá poder. Por eso Dios nos dio la victoria de la muerte en la resurrección con Cristo. Glorioso, bendito, grande es nuestro Dios. En el Dios que nosotros los cristianos hemos creído. Pidamos a Dios, hermanos, que estas palabras, estas promesas, porque son promesas que Dios da a su pueblo, a sus hijos. Pidamos a Dios que nos mantenga siempre, siempre manteniendo esa esperanza, esa fe en estas palabras que Él nos ha dejado. No dudar en ningún momento, aprendiendo y conociendo más de Cristo. Porque es Él, hermano. Es Él. El centro de las Escrituras. Él es la vida. Él es la resurrección. Él es el camino. Él es nuestra salvación. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro juez que está, hermano, justificándonos. Porque el acusador, dice la palabra de Dios, Él está siempre acusándonos. Pero como les vuelvo a repetir, Él venció a la muerte y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Porque cuando nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos por Dios, dice que fuimos llamados y escogidos de antes de la creación del mundo, y fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es un sello que ha sido grabado. ¿Cuál es ese sello, hermano? El sello que Dios nos ha puesto es el nombre de su Hijo amado en la frente. Vayan conmigo a Apocalipsis 14 y después Apocalipsis 22. Apocalipsis 14:1. Después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis 22. (22:3) Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿El nombre de quién? El nombre del Cordero, el nombre de Jesucristo.
Nosotros hemos sido sellados con el nombre de Jesucristo. Por eso el diablo, la muerte, no tiene autoridad. Porque tenemos el sello de su nombre. Porque su nombre es vida eterna. Porque su nombre es salvación. Pero hermano, aquí dice los 144,000. El mismo sello que han sido sellados ellos, el mismo sello nosotros hemos sido sellados como iglesia, como hijos de Dios. Dios no puede poner dos sellos. Como pueblo de Dios, que Dios los ha escogido, los 144,000. Así Dios nos escogió en Cristo Jesús para ser su pueblo, sus hijos, sacerdotes, y nos dio un nombre que es el nombre de su Hijo, Jesucristo, para llevar grabado como ese sello, en donde la muerte no tiene autoridad. Amén, hermanos. ¿Lo creen que es el nombre de Jesús que llevamos como sello? Yo lo creo, la Biblia lo dice. Apocalipsis, claro, hermano, lo dice. Verán su rostro. ¿Cuál rostro? El rostro del Cordero. Y su nombre, ¿de quién? Del Cordero, estará en sus frentes. Amén. Dios es bueno, hermanos. Estemos preparados. No durmamos. Nos cuesta, hermano. A mí me cuesta, yo soy sincero. A mí me cuesta. A mí me cuesta. A veces digo, Señor, yo quisiera hacer mejor, lo mejor para ti. No puedo. No puedo. Ayúdame. Yo siento ese deseo. Pero como dice Pablo, que hay dos guerras internas. El espíritu y la carne. El espíritu se opone a lo de la carne y la carne se opone al espíritu. Es una guerra, hermano. El espíritu nos impulsa a buscar, a animarnos, a buscar las cosas de Dios. La carne siempre. Tengo sueño, me duele tal cosa. Hermano, no es fácil. Si fuera con nuestras propias fuerzas, creo que ni uno estuviera aquí. Yo creo que ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero es Dios que nos da la fuerza. Es Dios que nos da la fuerza.